bastante corta de lo que es una losa. Las funciones que tienen las losas, ¿verdad? Una de ellas es la función arquitectónica y otra de ellas es la función estructural, que es la que a nosotros más nos interesa, ¿verdad? La función arquitectónica, de alguna manera, la losa no es cuestión ya de acomodarse, ¿verdad? Pero la función principal es estructural, ¿no? Es decir, que debe resistir a los esfuerzos a los cuales está siendo sometido. Estábamos viendo lo que son los diferentes tipos de losa y habíamos dicho que según la dirección de las cargas, ¿verdad? Las losas pueden ser unidireccionales o pueden ser bidireccionales, es decir, pueden ser en una dirección o en dos direcciones. Es decir, si nosotros vemos una losa, digamos, en planta, ¿no es cierto? Por lo general, si la losa es rectangular o la losa es relativamente cuadrada, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podemos ver de que podemos armar esta losa siempre, ¿verdad? En la dirección más corta, ¿no? En este caso, las viguetas, si va a ser losa alivianada, podemos armar en esta dirección. Si va a ser losa maciza, también la armadura principal estará en esta dirección, ¿verdad? Entonces, esta losa es armada en una sola dirección porque sus cargas, la mitad de la losa, si nosotros venimos y hacemos esto de acá, ¿verdad? La mitad de la losa, esta mitad aproximadamente, va a venir y va a descansar sobre esta viga. Y la otra mitad de la losa va a descansar sobre la otra viga, ¿verdad? A diferencia de este otro tipo de losa, que puede ser rectangular o puede ser cuadrada también, ¿verdad? Pero este otro tipo de losa, por lo general, lo podemos armar en dos direcciones, ¿no? Entonces, quiere decir, ya decíamos la clase pasada, más o menos les mostramos, ¿verdad? Que si yo agarro y parto esto por acá y parto esto por acá, entonces esta porción de losa, ¿verdad? Va a descansar sobre esta viga, ¿no? Es decir, esta parte de la losa va a descansar sobre esta viga. Lo mismo ocurre con esta parte de acá, es decir, como un techo o como una cubierta a cuatro aguas, ¿verdad? Y lo mismo en este otro caso, ¿no? Entonces, cada porción de la losa, ¿verdad? Va a ir y va a descansar sobre la viga adyacente. En este caso, las vigas laterales. Y en este otro caso, un ratito, por favor, tengo una llamada.
Bien, entonces estábamos viendo, ¿verdad? Que eso era lo que ocurría. Sin embargo, en este otro caso de acá es un poquito diferente, ¿no es cierto? Porque decíamos que aproximadamente, ahí si es que es a la mitad, entonces esto de acá se va a venir a la losa adyacente, ¿no es cierto? Y lo mismo en este caso de acá, esta parte de acá. Entonces la mitad de la losa hacia esa viga y la otra mitad hacia la otra viga, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay viga. Entonces aquí, a ver, vamos a ponerlo con otro color para que se vea. La tengo, por favor. Hola. ¿Te hago bien? Bien, ahora sí ya no nos van a molestar. Entonces les decía que eso va a ocurrir porque acá hay viga, ¿verdad? Ahí hay viga. Sin embargo, en este otro caso de acá, la viga está en los cuatro lados, ¿no? Entonces ahí hay viga. Por eso es que tenemos la opción de descargar la losa a los cuatro lados. Sin embargo, esta de acá solamente a estos dos lados, ¿no? Entonces, siempre se direcciona la losa si es de una dirección hacia el lado más, bueno, en este caso hacia el lado más largo, cosa que la luz de las vigas o viguetas van a ser más cortas, ¿no? Entonces, esa es la idea, esa es la condición para poder trabajar. Entonces, estos tipos de losas pueden ser losas llenas, es decir, de puro hormigón armado, como vemos acá, hormigón, hormigón armado, es decir, hormigón de concreto reforzado, hormigón reforzado. Pueden ser, pueden ser de hormigón pretensado, ¿verdad? Estas de una sola dirección. Pueden ser cualquiera de los tipos de losa. En este caso de acá, las de dos direcciones, este tipo de losa de pretensado no aplicaría, porque no podemos pretensar hacia los dos lados, solamente a un solo lado, ¿no? Entonces solamente aplicaría este de acá. Eso vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Entonces, esas son las losas de unidireccionales y las bidireccionales. Entonces, de esa manera es lo que los vamos a reconocer a través de esos símbolos, ¿no? Y después, según el material, eso ya es mucho más fácil, ¿no? Pueden ser de hormigón, de madera, pueden ser metálicos, hormigón normal, hormigón pretensado, ¿no? Entonces, eso ya es mucho más sencillo. Como les decía, entonces, normalmente estas losas alivianadas, aquí están las viguetas, fíjense ustedes, la vigueta y su respectivo complemento, por por la perspectiva de la losa pareciera que esto está armado en la longitud más larga y no es así, tiene que ser esta la longitud más corta, ¿verdad? Y esta la otra la longitud más larga. Entonces, esta losa está armada en esta dirección, ¿no? Es decir, en una sola dirección. Entonces las cargas vienen y descargan sobre esta vía, ¿ya? Eso ya habíamos visto la clase pasada, ¿verdad?
Bien, estas losas, dice, son aquellas en que la carga se transmite en una sola dirección hacia los muros portantes o las vigas perimetrales, ¿no? En este caso, las vigas laterales. Aquí hay viga o muro portante. Son generalmente losas rectangulares en las que un lado mide por lo menos unos 5 veces el otro lado. En las corrientes de las placas se realizan, es la más corriente, es decir, es la placa más común que se utiliza, ¿no es cierto? En edificios, principalmente edificios de departamento, ¿no? Va a depender la edificación. Si es un edificio de parqueo, no sirve esto, ¿no? Pero si es un edificio para como departamento, entonces esto es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Después tenemos las bidireccionales, ya decíamos, cuando se dispone muro portante a los 4 costados, es decir, muro puede haber acá o como en este caso viga, ¿verdad? Entonces la losa va a descansar, ya hemos visto cómo distribuir las cargas hacia las 4 vigas, ¿no? Entonces, la relación entre la dimensión mayor y la dimensión menor de la placa por lo general es de 1.5 o menos. Se utilizan placas reforzadas en las dos direcciones. Sin embargo, en este otro caso de acá eran 1.5. En este caso, si a ver, aquí en este de acá lo vamos a hacer. Si acá le ponemos, si a este lado le ponemos X y a este lado le ponemos Y, supongamos, entonces Y va a ser igual a 1.5 veces X. Es decir, Y va a ser mayor o igual, ¿verdad? Sin embargo, en este otro caso, si acá también le ponemos X y acá le ponemos Y, entonces Y, suponiendo que es el lado mayor, va a ser menor o igual a 1.5 veces X, ¿no? Entonces, estamos tendiendo a que esta losa puede ser rectangular también, pero no más de 1.5 veces, ¿no? Porque si es más de 1.5 veces se va a hacer muy alargada y vamos a tener un poco de problemas, ¿no? Pero en este caso no importa si la losa es demasiado larga, no importa, no es mucho problema, ¿ya? A eso se refiere el 1.5. Este tipo de losas pueden ser de hormigón armado, pueden ser de hormigón pretensado, no se utiliza en este caso, a no ser que sea este estilo de losa, que son las losas casetonadas, ¿no? Casetonada, porque aquí hay un plastofor y ese plastofor se puede sacar, como vamos a ver más adelante. Entonces, eso sí se podría, yo puedo postensar estas vigas, ¿no? Pero no es tan sencillo también eso, ¿no? Entonces, eso habría que un poquito analizar. Entonces, tenemos ahora, según el tipo de material, las losas de concreto armado, lo que nosotros llamamos como losas macizas, ¿no es cierto? Son las más comunes que se construyen y utilizan como refuerzos barras de acero corrugado o mallas metálicas de acero. Son losas muy resistentes, pero también son losas bastante pesadas, ¿no? Y aquí fíjense otra forma de detallar o especificar de que esta losa está armada en dos direcciones. Ahí, ¿no? Entonces tenemos viga 1, viga 2, viga 3, viga 4. Y las vigas están con sus respectivas dimensiones. En este caso, por ejemplo, la viga 1 dice que es de 12 por 35, ¿verdad? Y aquí dice de 12 por 35. O sea, aquí hay, por ejemplo, hay un error, como ya dijimos hace rato. Nosotros habíamos dicho que si esta es la viga, ¿verdad? Este lado de acá debe ser mayor o igual por lo menos a 20 centímetros. Y aquí dice 12, ¿no? Entonces, eso es bueno detallarlo, ¿cierto? Dice 12 por 35, una viga bastante angosta, ¿verdad? Y es bastante alta.
¿no? Entonces, esos son algunos de los problemas que a veces uno se topa. Pero fíjese, aquí nos dice que se tiene que armar en dos direcciones. Y dice que va a utilizar fi de 10 milímetros cada 14 centímetros. En el otro sentido, fi de 10 milímetros cada 14 centímetros. ¿No? La losa tiene, fíjese, 4 metros por un lado y por este otro lado también 4 metros, es decir, una losa cuadrada, ¿no? Entonces dice que va a usar ese tipo de armadura y además nos está detallando cómo es que debemos armar, es decir, cómo debemos doblar el acero, ¿no? Entonces, aquí sí o sí hay que hacer este efecto, ¿verdad? Este efecto de colocar este tipo de acero doblado de esta manera, ¿no? Entonces, por eso este sistema es un poquito más complicado el hecho de armar, ¿no? Y ese detalle de ahí, este de acá, supongamos, este detalle es lo que nos están mostrando acá, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el acero que viene desde el otro lado viene, ¿verdad? Y sube. Sube y aquí se empotra. Y este otro que se coloca acá es un acero de refuerzo simplemente, ¿cierto? Es un acero de refuerzo. Entonces, eso es, eso es importante, ¿no? En las losas, ¿no? Aparte que se le puede colocar o se le coloca acá una parrilla ya de acero soldada, que es lo que se llama, ¿no? Entonces, esas son, fíjense ustedes, aquí dice, fíjense, la armadura inferior dice Fi de 14, Fi de 10 cada 14, y la armadura superior Fi de 10 cada 14, es decir, es el mismo diámetro, ¿no? Pero la armadura que viene desde el otro lado debe ser constante hasta llegar acá. Y esta otra es una armadura de refuerzo. Entonces, aquí está el detalle, lo que les decía de la viga que no está cumpliendo con las especificaciones que nosotros habíamos dado anteriormente, lo que dice la norma, este valor de acá, ¿verdad? Y esto nos está diciendo a nosotros son las dimensiones del estribo. Si la columna es de 12 por 35, dice que el estribo debe ser 10 y 32 en este otro lado, para que terminada la viga sea de 12 por 35, ¿no? Y la luz de la losa o de la viga, en este caso, es de 4 metros, ¿no? Y nos detalla también un poquito cómo va a ir, cómo va, en este caso, la armadura inferior de la viga. 2 a 0 dice de 8 milímetros, ¿verdad? Su longitud que es de 4,16 y en la parte de arriba dice va a ir en un tramo o un pedazo, es decir, por acá hasta un cierto lugar. 2 a 0 también de 8 milímetros, ¿no? De 109 centímetros, ¿no? Lo mismo acá. Y los estribos, dice 24 estribos, ¿verdad? 4,2, a ver, fi de 4,2. Eso nosotros no aplicamos en nuestro medio, ¿no es cierto? Nosotros los estribos, lo mínimo que nosotros aplicamos es fi de 6. En este caso, fi de 6 cada 15 centímetros, ¿no? Eso tendría que ser. Y aquí dice 4,2, que ese tipo de estribo nosotros no aplicamos. No aplica en nuestro medio, ¿ya? Entonces, esos son los estribos de la viga y de la armadura de la viga completa, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de esto de acá. Repito, esta es una losa llena, es decir, no tiene complementos ni cerámico ni de plastofor. Es una losa maciza que nosotros llamamos y esto se construía mucho antiguamente. Hoy en día ya casi no. ¿Cuándo se va a construir esto? Cuando en algunas edificaciones especiales, ¿no? Por lo general, pero la más utilizada es la que vamos a ver más adelante. Este tipo de losa ya no se utiliza mucho. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda de este tipo de losa?
¿Hay preguntas o no hay? Díganme, porque yo no sé si me están escuchando o no. No, ingeniero, está claro. ¿Ah? ¿No se escucha? Sí, se entiende bien lo que está explicando. Ya, bien, gracias. Pasemos entonces. Tenemos este otro tipo de losa, que son las losas o placas en concreto pretensado. Este sistema, las losas son bloques de este tipo, ¿no? Por lo general son de este tamaño, ¿verdad? Pero bueno, primero veamos un poquito acá lo que dice. Son las que utilizan cables traccionados, es decir, son losas especiales. Utilizan cable y anclados que le transmiten a la placa compresión. Este tipo de losa es de poca ocurrencia en nuestro medio. Recién nosotros estamos entrando a utilizar esta tecnología, ¿ya? Y solo lo utilizan las grandes empresas constructoras que tienen equipos con los cuales tensionan los cables. Es decir, no es tan fácil fabricarla. Pero cuando una vez ya uno logra encontrar el patrón, ¿verdad? Y tiene la tecnología necesaria, se hace mucho más fácil construir de este tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un tipo de panel, llamémosle así, que en la parte inferior, fíjense, tiene un poquito más ancho que en la parte de arriba. La parte de arriba es de 55,4 centímetros y en la parte de abajo es de 60,4 centímetros más o menos 0,3 centímetros, ¿verdad? Y los espesores también son variables, va a depender 10, 12, 16, 20, 24, 26, 30. ¿De qué va a depender el espesor? Va a depender de las luces, va a depender de para qué lo que nosotros lo queremos, esta losa. Entonces, este tipo de losa podemos abarcar grandes luces, es decir, podemos abarcar luces de, si quieren, exagerando un poco, de 10 metros, digamos, ¿no? Sin ningún problema. ¿No? Entonces aquí fíjense el armado de las losas, no sabemos cuánto es esta luz que tiene, ¿no es cierto? Pero ahí está más o menos, fíjense, colocando, eh, transportando. Y fíjense que esta luz es bastante importante. Debe ser, no sé, a ver, hasta ahí 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4. Debe ser de unos 5 a 6 metros esta placa, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos un equipo especial para transportar, porque esto es muy pesado, ¿no? Entonces, no lo podemos hacer con personas, tenemos que tener una grúa necesariamente, ¿no? Entonces, el uso de las grúas en nuestro medio también no es muy antiguo, hace un par de años, unos 5, tal vez unos 10 años, recién se está empezando a usar o se empezó a usar las grúas, ¿no? Hoy en día ya es común, ¿no? Casi común. Los grandes edificios se construyen con grúa, ¿no? Entonces, estas son las losas pretensadas, es decir, se fabrica en un lugar especial, se coloca acá adentro unos cables, aquí no nos muestran, no se ven los cables, ¿verdad? No se ven los cables porque aquí obviamente ha sido cortado, ¿no? Entonces, pero seguramente aquí tiene que tener cable. No sé dónde En la estarán, otra, pero... ¿Ah? en la otra imagen se nota, creo, parte de abajo. Ahorita vamos a volver. Pero supongamos, aquí tendría que tener, esto de acá tendrían que tener cables por acá, ¿no? No sé cuánto de espaciamiento, pero tendrían que tener cable, ¿no? O de repente solamente tiene ahí, digamos, ¿no? Entonces, algo así. Y en la parte superior también. En menor proporción tal vez en la parte superior, pero también tiene, ¿no? Porque en realidad la que trabaja acá de la losa es la parte inferior. Ya la parte inferior es la que está trabajando más, por eso ahí tendría que armarse más. Pero a ver, vamos a ver si se ve en los otros tipos de losas. A ver, aquí tendría que ser, vamos, no acerca más, ese es el top.
pero no se nota porque el alambre es bastante delgado. Fíjese, este acero debe ser de 8 milímetros, estos aceros que están saliendo acá de la viga para agarrar a la losa. Y el alambre que se utiliza acá es de mucho menor diámetro, ¿no? Es decir, será de 5 milímetros, tal vez hasta menos, ¿no? Es un alambre de alta resistencia. Si el acero que se utiliza para las vigas es de 4.000, en realidad de 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? El acero. En este tipo de estructura, el alambre tiene el doble prácticamente de resistencia, ¿no? Por eso son de altísima resistencia, son estructuras de alta resistencia, ¿ya? Entonces, esas son las losas pretensadas, ¿no? Se fabrican aparte y después lo que se hace es transportar y colocar y después encima ya colocamos una carpetita de nivelación y colocamos piso y no es más, ¿no? Con eso estamos listos. O sea, fácil el armado, de fácil colocación y fíjense, son armadas en una sola dirección. No pueden ser armadas en dos direcciones porque no podemos pretensar en el otro sentido, ¿no? Entonces, ese es el sistema. ¿Alguna pregunta de este tipo de losa? ¿Alguna pregunta, compañeros? Ingeniero, ¿el precio es demasiado caro o cómo es el precio? No sabría decirle. No sabría decirle ahorita cómo está el precio. Sería bueno que ustedes entren, por ejemplo, a Concretec, creo que tiene este tipo de losa. Sería bueno que averigüen en la página de Concretec, de repente están los precios, pero no tengo idea ahorita cuánto puede costar el metro cuadrado o el metro lineal, no sé cómo lo venden este tipo de losa. Y parece que este losa es parece que es como losa es ay, ese rato lo mostraste, ¿no es, Inge? No sé de qué me habla. Losa alivianada, ¿quiere decir? ¿Qué quiere decir? Losa maciza. No es losa maciza porque fíjese, aquí tiene hueco, Sí, tiene pero espacio. parecido y el peso debe ser un poco más debe tener un buen peso nomás. Claro, pero son más livianas que las losas macizas, porque fíjese, la losa maciza, todo esto lleva hormigón. Y, y esa losa siempre lo tiene varios huecos o podría tener unos 3 por lo menos así. Aprendiendo del cuerpo No, la norma, las especificaciones, ellos tienen sus especificaciones de cuánto debe ser el espesor de este lado, por ejemplo. A ver, aquí vamos a ver. Ellos tienen los valores de estos espesores mínimos, tanto inferior como superior, y los espesores de las paredes. Entonces, tienen que regirse a esos valores y en función al ancho de la losa que sea, como en este caso es de 60 centímetros, entonces se calcula, ¿verdad? Y se dice que, bueno, en este caso tenemos de 5 huecos, ¿no? Gracias, Inge. Fuera maciza, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el hormigón por lo general pesa aproximadamente 2.500 kilos por metro cúbico. Este es su peso del hormigón, ¿verdad? Y si es la mitad, entonces esta losa está pesando su peso unitario, digamos, 1.250 aproximadamente kilogramos por metro cúbico. Es decir, la mitad.
¿cierto? Entonces, mucho más liviana. Una desventaja de su peso, una ventaja sería su peso. Una ventaja sería su peso, porque son livianas. Son livianas comparada con la losa maciza, ¿no? Esta es una losa maciza. Losa maciza. Esta es losa pretensada. Ahora, la losa alivianada, ¿verdad? Ahí sí, esa es un poco más liviana todavía que esta, ¿no? Es mucho más liviana. Pero están por ahí, se las dan. El transporte en obra, claro, el transporte en obra tiene que hacerse en vehículos especiales, ¿no? Camiones especiales. En este caso, el espesor del vaciado encima de esta losa no necesita hacer mucho en comparación con las losas alivianadas. Correcto. No necesita mucho hormigón de nivelación. Fíjense, la losa ya prácticamente está nivelada. Lo único que necesitamos hormigón es para rellenar estos huecos que están acá. Por ejemplo, nuestra losa acá no sé qué dimensión tendrá, pero no entran 1, 2, 3, 4, 5. Haya sido interesante que entren 5 bloques enteros, pero no entran. Entonces, aquí le han puesto, han cortado, fíjense, esta losa por la mitad y le han puesto la mitad de una losita, ¿no? Entonces, quiere decir de que esos espacios, lo que necesitamos hormigón es simplemente para nivelar esos espacios. Nada más. No necesitamos colocarle aquí 5 centímetros, digamos. ¿Para qué? No hay necesidad, ¿no? Es una capa bastante delgada. ¿Ya? Entonces, tiene sus ventajas. De que es más carita que la otra, claro que es más cara por su tecnología. Pero tiene sus ventajas que son muy interesantes, ¿ya? Ya eso es cuestión de investigarlo o averiguarlo. Hay losas apoyadas en madera. Lo coloqué porque lo encontré en la bibliografía y no es común esto, ¿verdad? No es común, no es muy común, a no ser que sea en el campo, digamos, ¿no? En una construcción rural, entonces ahí podemos darnos el lujo, digamos, de repente de apoyarlo en madera. Pero por lo general en las ciudades eso no se da. Entonces podemos tener un emparrillado de madera y encima de ella colocamos la losa, ¿no? Pero repito, esto no es muy común. Losa en placa o losa o placa, como dice ahí, en lámina de acero. Esta es, podríamos decir que es la última tecnología que se está utilizando, ¿no? Dice, son las placas que se funden sobre una lámina de acero. Esa lámina es como es una calamina. Obviamente no tiene que ser muy delgada, ¿no? Tiene sus especificaciones. Vamos a ver más adelante seguramente. Es una lámina de acero delgada y que configura simultáneamente la formaleta y el refuerzo inferior del concreto, que se funde encima de ella. Tiene un uso creciente en el medio constructivo nacional. Entonces vamos a ver el detalle, por ejemplo, cómo es de que estas losas se fabrican. Vamos a pegar lo máximo que podemos, ¿no? Entonces ahí fíjense en esta imagen podemos ver la chapa. A ver, para que no se distorsione mucho la imagen. Ahí. ¿No? Ahí vemos las chapas que están almacenadas. ¿No? Aquí cuántas habrán. Aquí hay unas 30, 50 chapas de repente, ¿no? Y lo que se hace, fíjense ustedes, por lo general este tipo de losas puede ser sobre vigas de hormigón o sobre vigas de acero, ¿no? Entonces se coloca la chapa y se coloca un emparrillado de acero, puede ser de 6 o de 8 milímetros, ¿no es cierto? Por lo general esto ya viene electrosoldado, como lo ven acá es electrosoldado, y se coloca el hormigón, ¿verdad? Entonces, es un sistema bastante rápido de construir, bastante sencillo y prácticamente es una losa maciza, ¿no? Es una losa maciza. Entonces, ahí están las chapas con las cuales se fabrican, ¿no? Entonces, ahí tenemos, fíjense, la chapa, una chapa sola.
y se ve que no es muy delgada, ¿no? Vamos a ver si tenemos por acá algunas características de las losas, de las chapas, perdón. Fíjense, las chapas vienen por lo general de 91, de 6,10 metros de largo. Y de el ancho útil de la chapa es de 91,5 centímetros, ¿no? Y el peralte, es decir, su altura, esta altura de acá, por lo general de 6,35 centímetros, ¿no? Y este ancho de acá, que es de 30,5 centímetros. Pero aquí no nos está mostrando qué espesores deben tener estas chapas, ¿no? Vamos a ver si lo tengo en otras diapositivas. Acá, fíjense, ustedes están construyendo, ya tienen la lámina, ya están las láminas colocadas, ¿verdad? Está colocada el acero electrosoldado y están colocando el hormigón, ¿no? Ahí está el camión bombeando el hormigón, está echando hormigón, ya. En esta parte de acá ya han colocado hormigón, ya lo han nivelado y ahora están trabajando en esta zona, ¿no? Entonces, es un sistema bastante rápido, ¿no? Ahora, en cuestión de precio, la verdad que no sabría decir, ¿no? Aquí podemos verlo con mayor detalle, fíjense la losa. En la parte inferior, las chapas y acá arriba la malla electrosoldada, ¿no? Entonces, este tipo de losa, como les digo, es un sistema relativamente nuevo en nuestro medio que se está utilizando bastante, ¿ya? Se está utilizando bastante. Yo les he dejado en la plataforma algunos videos para que ustedes puedan ver al respecto, ¿no? Entonces, eso es bueno que ustedes... ¿Qué está pasando? Que ustedes vean los videos, ¿ya? Losas de otro material, obviamente podemos hacer losas de madera, con maderas especiales, ¿verdad? Puede ser losa con chapa de acero también, es decir, losas metálicas, pero en nuestro medio eso no es muy común, ¿no? Son placas generalmente prefabricadas, realizadas en materiales especiales. Puede ser arcilla cocida, son muy delicadas, sí, pero se puede hacer. De plástico, creo que este material, lo que es plástico, este es el material que se va a utilizar bastante en el futuro. Plástico reforzado, ¿verdad? Pueden ser láminas plegables de fibrocemento, perfiles metálicos, etcétera, ¿no? Entonces ya con el tiempo los investigadores sacarán los nuevos materiales. Pero creo que están trabajando bastante en lo que son los plásticos, ¿ya? A manera de reciclar, ¿no? Los plásticos. Y acá podemos ver un ejemplo de losa cacetonada. Fíjense, acá tenemos una viga y a sus lados tenemos los casetones. Esa viga es esta de acá. Podría ser una de estas de acá o podría ser una de estas otras de acá. Entonces, estas losas casetonadas o nerburadas, que también le llaman, estas sí son armadas en dos direcciones. Sí son armadas en dos direcciones, ¿ya? Entonces, se arma, ¿verdad? Estas viguitas son vigas relativamente pequeñas y fíjense, no tienen un gran espacio, ¿no? Entonces, no están muy espaciadas en todo caso. Y después de que se coloca el hormigón, después de que seca el hormigón, se saca estos bloquecitos, porque estos son bloques de plástico, ¿no es cierto? Entonces se saca y queda el hueco como lo vemos ahí. Entonces, y eso queda visto. Eso queda así, ¿no? Si es que uno quiere dejarlo así. ¿Dónde van a ver este tipo de losa? Van a ver, creo que en el Palacio de Justicia, en la planta baja. Ahí en la parte de exterior, creo, si mal me equivoco, se ve la losa desde abajo cómo está cacetonada. En otro lugar donde van a ver es en la Gobernación, en la avenida Omar Chávez Ortiz, pero creo que ahora lo han cubierto, no sé qué lo han hecho ahí. En la entrada de la Gobernación se ve la losa cacetonada, ¿no? Ahí han aplicado losa cacetonada.
¿no? Entonces esas son las diferentes vistas que les he puesto ahí de losas casetonadas, ¿no? Y fíjense, podemos abarcar grandes luces. Eso es lo interesante de este sistema. En edificios públicos, por lo general, eso es lo que se busca, tener salones grandes y no tener vigas o columnas que nos estorben, ¿verdad? Principalmente columnas. Entonces lo que optamos es por trabajar con losas casetonadas, ¿no? De esa manera. Y esta de acá es una losa casetonada también, pero de menor dimensión, porque en realidad aquí los plastofor, esto ya es de plastofor, eso va a quedar ahí, no se va a sacar, ¿no? Va a quedar ahí, ya para siempre, para después cubrirlo acá abajo con algún otro material, como ser cielo falso, digamos, ¿no? O un cielo raso. Sin embargo, como les digo, estas otras quedan ahí libres, ¿ya? ¿Alguna pregunta de este tipo de losa casetonada? Ahí está, para que ustedes lo vean. Estas dos imágenes que son las más interesantes porque aquí muestran las luces, ¿verdad? Luces inmensas. Y fíjense acá hay un detalle interesante, que aquí podemos entrar a discutir el tema que decían el otro día sobre la caída del edificio en Estados Unidos. Esta parte de acá, que estamos mostrando en este triángulo, es lo que está reforzando a la losa apoyada en la columna. Y lo mismo acá, fíjense a este otro lado. Ahí está. Es una señora columna ahí, me parece. Y ahí está reforzándose el apoyo de la losa en la columna. Es decir, este tipo de losa no tiene viga. Fíjense acá, entre esta columna y esta columna no tienen viga. No tienen viga, una viga principal para decir ahí va a descansar la losa. No tiene. Porque fíjese esta viga cómo va desde un punto hasta el otro, hasta el fondo, ¿verdad? Y acá se ha puesto esa columna, entonces ahí se apoya, ¿verdad? La losa, y para que no haya el problema que ha ocurrido en Estados Unidos, el fallo de la losa por por punzonamiento que se llama, entonces ahí está reforzado, ¿verdad? Entonces, esto vendría a funcionar como una especie de capitel, que se llama, en la columna para ayudar a reforzar, como les digo, el apoyo entre columna y losa y que no falle, porque si no, la losa se va a romper ahí y va a caer, ¿cierto? Entonces eso nos asegura, ¿ya? A ver, preguntas, dice San Ginés, ¿el armado de las vigas es solo en una dirección o en otra dirección? ¿Se forma solo con el vaciado o como en la primera imagen que mostró? Bueno, no sé a qué se refiere. Pero estas losas son armadas en dos direcciones. Porque fíjense, tenemos vigas en dos direcciones. Es decir, losa casetonada o losa nervurada. Yo le estoy diciendo acá viga, en realidad estos son nervios, porque no es viga. Viga vendría a ser este elemento de acá. Vamos a hacer con otro color. Viga tendría que ser este elemento de acá. Este es una viga. Esto es una viga. Seguramente hay columna por acá y ahí está la viga. Pero estos otros elementos, estos se llaman nervios. ¿Ya? Son nervios, no son vigas. ¿Ya? Eso que quede claro. La distancia entre nervios debe ser menor a 1 metro. Claro que sí. Tiene que ser menor porque, a ver, acá los casetones no son muy grandes. Por lo general son de 40 por 40, de 50 por 50, hasta de 60 por 60.
En algunos casos puede haber casetones un poquito más grandes, ¿no? Pero están por ahí entre, como promedio, digamos, de 50 por 50, ¿no? Entonces, si este elemento es de 50 por 50, las viguitas o los nervios están separados a, digamos, a 60 centímetros, de eje a eje, ¿no? Una separación, ¿no? Entonces, eso queda en este hueco, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bien, aquí una especie de resumen de los diferentes tipos de losa que ya los hemos visto, ¿verdad? Losa en una sola dirección, que pueden ser losa maciza o losa alivianada. Losa en dos direcciones, como en este caso. Este otro tipo de losa también en una sola dirección, tiene vigas en ambos lados, pero es una losa armada en una sola dirección. Losa plana, fíjese, no, este tipo de losa no tiene viga, no tiene viga. Y lo mismo losa plana, pero sin vigas también, pero aquí tiene los capiteles, ¿no? Aquí podemos ver en la columna los capiteles, ¿no? Ese es el problema del fallo, repito, en el edificio ese de Estados Unidos. No tenían estos capiteles. Que eso es lo que hace de que la losa no falle por punzonamiento respecto a la columna, ¿ya? ¿No? Entonces, las losas nervadas o casetonadas, que es lo que acabamos de mostrar, ¿no? Desde arriba se ve de esa forma, ¿no? Entonces se ve hueco. Y estos que son los nervios, ¿no? Y aquí está como detalle cómo se debe armar una losa con vigas. Aquí están las vigas, ¿verdad? Y cómo se debe armar una losa sin viga, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que se llama los ábacos. Este ábaco se debe calcular y se debe dimensionar con la losa, ¿verdad? Ahí, fíjense, se ve el ábaco. Y este otro de acá es lo que se llama el capitel. Hay diferentes modelos de capitel. Este es el capitel. Y el capitel se debe diseñar, se debe calcular con la columna. Entonces, si yo quiero armar una losa que no tenga vigas, mi edificio que no tenga vigas, entonces este es el sistema adecuado. ¿Para qué? Para evitar, como les decía, el fallo de la losa por punzonamiento. Sin embargo, acá no vamos a tener ese problema. No hay el efecto de punzonamiento, ¿cierto? No hay. Por eso este es el más común. Este es el que más se construye, porque es más seguro, ¿no? Aparte que la viga le da rigidez a la columna. La viga no solamente está ahí para resistir la carga de la losa, sino está para rigidizar las columnas. Entonces lo vuelve mucho más rígido. Sin embargo, acá no hay. Quien hace de viga aquí es la losa, pero la losa es bastante delgada. Será de 8, 10 centímetros, 12 centímetros, cuanto máximo, la losa. Pero está haciendo el función de la viga, ¿no es cierto? Pero tiene que estar armada, como les digo, así de esta manera. Y ese es el problema que ha ocurrido en Estados Unidos, donde se ha demostrado que las losas o las columnas no tenían ni capitel ni ábaco, ¿verdad? Entonces esta losa falló y al
ese ha sido el gran problema. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bien, aquí otras imágenes de detallitos, ¿verdad? De cómo ya debemos hacer el apoyo o el encofrado para losas alivianadas principalmente. Fíjense, aquí tenemos los tablones que se colocan normalmente, ¿no es cierto? Y se coloca, acá van a ir colocadas las viguetas y abajo los apoyos, ¿verdad? Donde estos apoyos que se llaman pie derecho, esta estructura de madera, ¿no? Tiene que tener como mínimo, tienen que ser de 2 por 3 pulgadas, como mínimo, ¿no? Entonces, eso y deben ir a una distancia no mayor de 90 centímetros, ¿no? Fíjense en ambos lados, 90, 90, si es menor el espaciamiento, mejor, ¿verdad? Pero debe tener por lo menos eso, no más de 90 centímetros, ¿no? Y estos otros listones aquí que deben ser por lo menos de 2 por 4 pulgadas. Y los tablones que normalmente son de pulgada y media, ¿no? La longitud, pues bueno, eso va a ser dependiendo de la longitud de la losa. Y aquí es importante cuando se hace esto, este de acá, este detalle. La cuña. Esta cuña debe ser de madera, no puede ser de ladrillo ni de piedra, tiene que ser de madera. ¿Ya? Esas cuñas tienen que ser de madera. Entonces, eso es importante, ¿no? A la hora de armar el apoyo para hormigonar la losa, ¿no? Y aquí vemos obviamente otro detallito ahí, ya está con su vigueta, ya está con su complemento y está lista ya prácticamente, faltaría la parrilla de arriba para hormigonarse, ¿no? Aquí vemos otra imagen donde ya está prácticamente lista, ¿no? Las viguetas vienen, apoyan acá en la viga, el plastofor, está todo listo. Y acá tenemos algunos detalles ya de lo que son las viguetas. Por ejemplo, esto, si mal me equivoco, lo saqué de Concretec. Los materiales, dice, utilizados. Los materiales utilizados para la fabricación de viguetas pretensadas tienen características muy superiores a los que se necesitan para fabricar con hormigones normales, por lo que generan elementos de mayor calidad y de mayor resistencia y por ende de mayor costo, ¿verdad? Entonces tenemos la longitud que puede tener una vigueta, tenemos el ancho de la parte superior y el ancho de la parte inferior, que en este caso vale B y es A, y la altura de la vigueta, ¿no? Que son valores variables. Por ejemplo, dice las dimensiones en este caso, ahí lo vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, la parte de arriba es A. Esto está en milímetros, fíjense, pueden ser de 56 milímetros, pueden ser de 60 milímetros, y obviamente van a cambiar los otros valores, ¿no? De 110 milímetros, la altura 114, la longitud es variable, dice, ¿no? El peso promedio de 17,2 kilogramos debe ser por metro debe ser esto de acá, no especifica. La resistencia del acero, fíjese, de 18.000 kilogramos por centímetro cuadrado, de estos aceritos, de estos de acá. Comparado con el normal que nosotros conocemos, que es de 5.000, ¿verdad? Estos aceros, estos alambres en realidad, que se le llama, esos que están colocados ahí, estos de acá, eso de ahí. Porque solamente lleva esos alambres longitudinales, no lleva alambres transversales o algún material transversal, ¿no? Entonces, su resistencia es de 18.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Es una barbaridad. Y el tipo de hormigón que se utiliza para hacer esto de acá, por lo general, es de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Un hormigón también relativamente bastante resistente, ¿no? Esas son algunas de las características que les muestro ahí de vigueta, ¿no? Aquí podemos ver otro detalle, ¿no es cierto?
ya de una losa prácticamente terminada, que en algunos casos podemos poner hasta 2 viguetas, ¿no es cierto? Eso va a depender de qué es lo que se quiera hacer. Y acá tenemos otro detalle. Entonces, la distancia entre ejes, que es esta distancia, la colocada va a depender del tipo de plastofor que nosotros utilicemos, ¿no? Entonces puede ser de 50, 55, 58, 60, ¿no? La altura del complemento por lo general viene desde 10 hasta 25, viene por número, ¿no? Es decir, la altura del complemento es esta de acá, este H1. Entonces, cuando la losa es pequeña, usamos 10. Conforme va aumentando la losa, la luz de la losa, esta altura de plastofor va aumentando de 12, 14, 16 hasta 25, ¿no? Al aumentar la altura del complemento, también va a aumentar, tiene que aumentar la altura de la vigueta, ¿no? La altura o el espesor de la carpeta, que le llaman acá H2, no supera los 5 centímetros. O sea, es decir, no debe ser ni más ni menos, ¿no? Es de 5 centímetros, ¿ya? Y la altura del paquete estructural, pues va a depender, como le decía, dependiendo ya de la altura del plastofor, ¿no? Desde los 15 centímetros, si usamos 10, vamos a quedar con 15. Si usamos 25, vamos a quedar con 30, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ese es de ese tipo de estructura. Y aquí les muestro otro detalle de que todo esto está en internet, ustedes lo pueden buscar, ¿no es cierto?, sobre los complementos, ¿no? El ancho del complemento, el ancho inferior, el ancho con esta ala de acá, que es el apoyo que tiene el plastofor en la vigueta, ¿verdad? El ancho superior, su pendiente, el ancho de esta pendiente y todos los datos, fíjense, lo tenemos acá. Variable, su altura variable, dice, ¿no? Entonces aquí tenemos, fíjense, todas sus dimensiones. El tipo de bloque de 10 por 43 por 1 metro. Por lo general vienen de longitud de 1 metro. Y este es el número al que yo me refiero. Por lo general se nombra, se lo menciona con este número. Yo quiero un plastofor 10. Bueno, mi losa va a tener 15 centímetros. Tengo un plastofor 12. Mi losa terminada quedará de 17. Y así, ¿no? De 16 y el de 20. Puede haber especiales ya a pedido hasta 25, ¿no? Pero no se utiliza. Entonces, por lo general, si usted no conoce mucha información y la losa no es una losa relativamente normal, sus luces no superan los 4 hasta 5 metros, usted aplique este de acá. Complemento número 12, ¿verdad? Complemento número 12. Entonces, con eso usted va a tener la losa, va a fabricar su losa y su losa terminada va a ser de 17 centímetros. Acá otros detalles de las viguetas. Bueno, ya les mostré hace rato de las viguetas, pero aquí ya nos muestran longitudes de viguetas, ¿no? Pueden ser de 380, 430, 450, 480, 510, 530, 590, 650 y 720, ¿no? Hasta de 720. Ellos lo ponen con números y la altura que es B, la vigueta tiene 12 centímetros, ¿no? 12 centímetros, el ancho también 12 y la parte de arriba, la cabeza es de 5,5, ¿no? Y en esta imagen mostramos aquí la forma de almacenar, ¿verdad? Esta es la forma adecuada de almacenar las viguetas. Y bueno, ahí tenemos
un detalle nuevamente de estructura, fíjense, losa casetonada, este tipo de losas se pueden aprovechar algunos espacios que se puede aplicar para colocar ciertas instalaciones, ¿verdad? En este caso no ocurre eso de ahí, porque seguramente aquí va a ser cielo falso, ¿no? Y ahí tenemos esa imagen, ¿ya? Entonces con eso estaríamos terminando esta parte de losa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pregunta, compañeros. Yo, ingeniero, no tengo nada más. Todo claro. Eso es un poquito lo que les he mostrado. Ustedes tienen que investigar más, ¿verdad? Tienen que tratar de averiguar muchas otras cosas más. Y prácticamente cuando ya se topen ustedes con un proyecto específico, el primer proyecto que van a hacer es el proyecto cuando tengan que graduarse, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tendrán que investigar un poquito sobre las estructuras. Algo que yo les recomiendo, siempre les digo ya a ustedes, principalmente que ya están prácticamente algunos pensando ya en su proyecto. Cuando ustedes hagan su diseño arquitectónico de su proyecto, hagan un esfuerzo y aunque sea paguen a un arquitecto de reconocida trayectoria que ustedes conozcan para que se los revise su proyecto, no para que se los haga. No les estoy diciendo háganselo hacer, para que se los revise o para que los guíe. Si bien es cierto, ustedes tienen un tutor, ¿verdad? Pero a ese tutor le ponen 30 estudiantes, digamos, donde tiene que ver los 30 y es muy difícil, es muy cansador, eso es muy complicado. Entonces, yo les recomendaría, hagan su diseño, contrátense a algún arquitecto amigo que deben tener y para que él los guíe, ¿verdad? Y les diga, mira, esto no tenés que hacer, esto tenés que hacer, cambia esto de acá, cambia este otro, algo así. Y que de repente te tienen que gastar ahí un poquito, probablemente, ¿verdad? Probablemente. Pero no gasten tanto en contratar quien se los haga su proyección, su diapositiva, yo soy tribunal de defensa de proyectos y veo unas diapositivas hermosas que se hacen hacer con videos y todo más. Y yo sé que los estudiantes no lo hacen. Nosotros sabemos que los estudiantes no lo hacen, pagan para hacer. Pero ese no es el detalle, a nosotros no nos interesa lo bonito que sea su presentación. Obviamente la presentación debe ser interesante, pero el proyecto también. Entonces, eso les hago aquí esta observación a ustedes porque ayer nomás fui tribunal, debía haberle sacado, bueno, lo tengo el proyecto, pero tal vez en otra clase se los puedo mostrar, donde ellos tenían unas columnas en pleno pasillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a proyectar yo columna en pleno pasillo? Es decir, usted está caminando y se choca con una columna y el pasillo continúa, o sea, tiene que hacerle a un lado a la columna. Entonces, no, ese tipo de cosas, por ejemplo, no puede ocurrir, ¿no es cierto? No, ¿cómo va a proyectar? Usted tiene que agarrar y hacer su proyecto de una manera tal que los pasillos, los lugares por donde las circulaciones horizontales principalmente sean completamente libres, no tiene que haber ningún elemento que me estorbe, ¿verdad? Y el proyecto era un hospital de segundo nivel, donde se supone que por ahí van a circular camillas con los pacientes, equipos de rayos X, algunos equipos especiales que se transportan, ¿verdad? Entonces, y lo mismo para la persona que hace la limpieza, o sea, es un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo van a proyectar de esa manera? ¿No? Entonces, esos errores ustedes los van a subsanar consultando con un profesional que ya conoce, que ya trabajó, que ya tiene experiencia, ¿cierto? Entonces,
De repente hay que pagarle un poquito, sí, hay que pagarle, pero simplemente para que se lo revise y para que le diga, esto está mal, esto está mal, esto no debes hacer, ¿cierto? Y así ustedes van a tener un proyecto hermoso, van a tener un proyecto espectacular y van a tener también una muy buena nota en su exposición, en su defensa, ¿verdad? De su trabajo final, ¿ya? Entonces, eso un poquito como recomendación, porque hasta aquí terminamos lo que es la parte estructural. La próxima clase, bueno, la próxima clase es el viernes 23. El viernes 23 vamos a dar el control de lectura, ¿ya? 23 de julio, control de lectura, tema 5, creo es. ¿No? Entonces vamos a dar el control de lectura de este tema. Ya ustedes saben cómo. Y la próxima, después de eso, vamos a ver lo que es ya el último tema que vamos a avanzar, que son análisis de carga. Ya vamos a aprender un poquito a calcular, por ejemplo, cuánto pesa una viga, una columna, cuánto pesa un metro cuadrado de muro, esas cositas. Vamos a tratar de hacer algunos números, ¿verdad? Para que ustedes tengan idea más o menos de cómo calcular, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver los análisis de carga y vamos a volver a mostrar, o aunque ya ustedes saben cómo se hace para poder calcular como hicimos el primer día, ¿no es cierto? Cuando calculamos la zapata, la columna. Entonces ya con esa información ustedes ya pueden agarrar y hacer un predimensionamiento de una estructura de losa, viga, columna, zapata, ¿verdad? Dependiendo cuál es el tipo de losa, dependiendo cuál es el tipo de viga, columna y zapata, ¿no? Entonces ya con esa información prácticamente ustedes pueden hacer predimensionamiento, ¿ya? Bien, preguntas, dudas. Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, no se olviden, el día viernes es el control de lectura de este tema y después del control de lectura vamos a arrancar con el otro, con el otro tema, con el último tema, porque ya nos está pisando el tiempo. Ya vamos a tratar de avanzar un poco. Entonces, eso sería todo por ahora y nos vemos el día viernes.